Hoy vamos a hablar del examen DELE B2 y en concreto de 7 errores que pueden hacer que suspendas este examen o que quizás te han hecho suspender en el pasado. Prepararte para el examen DELE B2 no es simplemente estudiar gramática o memorizar vocabulario. Muchas veces lo que me encuentro en la vida real es que los candidatos suspenden por errores estratégicos. Pero que no cunda el pánico, estos errores se pueden evitar perfectamente con una buena preparación. Así que vamos a hablar de los 7 errores más comunes que me encuentro como examinadora de estos exámenes oficiales del Instituto Cervantes. Te doy la bienvenida a mi canal, esto es Linguatúa y yo soy Carol, soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes DELE. Vamos a empezar hablando del primer error más frecuente, más habitual, tanto para la tarea escrita como para la tarea oral. Y este error consiste en no responder exactamente a lo que te están preguntando en esa tarea en particular. ¿Por qué? Porque el DELE no evalúa solamente tu español, sino también tu capacidad para cumplir una tarea concreta. Voy a darte para cada uno de estos 7 errores un ejemplo incorrecto y uno correcto. Si en esta parte escrita u oral te encuentras con una tarea que te manda lo siguiente, escribe un artículo explicando si las ciudades deberían limitar el uso del coche privado. Bien, si la respuesta del candidato no va directamente a dar una respuesta clara sobre ese tema, si el candidato empieza a divagar y dar respuestas como esta: el coche es muy útil y todos lo usamos, en mi país usamos el coche de manera regular, y el candidato continúa hablando o escribiendo 3 párrafos más sin dar una opinión específica sobre ese problema ni proponer soluciones, los correctores del DELE entenderán que no estás respondiendo a la tarea concreta, a la pregunta específica de esa tarea. ¿Cómo podríamos hacerlo de forma correcta? Pues bien, aquí te muestro un ejemplo. En mi opinión, limitar el coche privado es una medida necesaria por 3 razones. De esta manera estás empezando tu discurso con un muy buen conector para introducir una opinión y después vas a basar esa opinión en 3 razones que vas a defender a lo largo de tu escrito o de tu tarea oral. Después tendrás que dar esa opinión de forma clara, argumentarla, es decir, explicar por qué piensas así y no de otra forma, y finalmente harás una propuesta para resolver ese problema concreto que se plantea en la tarea. Y te doy algunos consejos para que puedas llegar a la cuestión y no distraerte por el camino. Mi consejo es que subrayes palabras clave: opinión, ventajas, inconvenientes, propuesta, correo formal, artículo. ¿Por qué? Porque cada tipo de texto tiene una estructura concreta con la que también deberás practicar y prepararte antes de presentarte al examen. No requiere lo mismo un correo formal que un artículo de opinión, por ejemplo. Así que te aconsejo que leas exactamente qué tipo de texto necesitas redactar y que te centres muy específicamente en la pregunta y en ofrecer una solución. El segundo error más habitual que encontramos en los exámenes DELE es hacer un uso inadecuado del registro, es decir, hablar de forma demasiado informal o de forma demasiado formal en tareas que no lo requieren. Si la tarea te pide redactar un correo formal, no puedes empezar ese correo escribiendo de manera coloquial como en este ejemplo. Hola, ¿qué tal? Solo quería decirte que me parece fatal lo de los horarios. Eso en una tarea en la que te pidieran redactar un correo informal sería perfectamente correcto y adecuado, pero no en este tipo de tarea. Tienes que saber qué registro utilizamos en cada tipo de correo, en cada tipo de expresión oral. Para los correos formales, un ejemplo que sí sería correcto y de registro adecuado formal sería: estimado señor o estimada señora, me gustaría expresar mi desacuerdo con los nuevos horarios establecidos, y a partir de ahí elaboras tu argumentación y todo el cuerpo de ese correo, esa estructura que debes conocer. Mi consejo para esta parte es que tengas algunas frases preparadas para utilizar según el
registro. Para un registro formal me pongo en contacto con ustedes porque o para les agradecería que deseo expresar mi descontento. Si queremos ser más neutrales en otro tipo de correo, podemos decir considero que, opino que, en mi opinión. Mientras que si se trata de un correo informal, de un texto informal, puedes usar un lenguaje más coloquial. Pues mira, la verdad es que no estoy de acuerdo. El error número 3 es abusar de estructuras básicas. En el DLB2 tienes que demostrar variedad gramatical. Puedes equivocarte al escoger estructuras más complejas, pero tienes que tomar el riesgo en algunos momentos y partes del examen. Un ejemplo pobre para expresar opinión sería decir frases como creo que es bueno, pienso que es importante, es necesario, mientras que un ejemplo rico y que te hará subir nota es dar tu opinión de la siguiente manera. Considero fundamental que las ciudades implementen medidas. Es probable que estas políticas contribuyan a mejorar. Fíjate en esas estructuras de opinión que tienen ese nexo que en medio, por lo tanto, introducen una oración subordinada y necesitan el subjuntivo. Es probable que contribuyan. Subjuntivo. No olvides toda la gramática que ya conoces. Mi consejo para esta parte es que en tu preparación crees una especie de kit B2 y que te prepares todas esas estructuras que van a requerir el uso de subjuntivo. Es probable que, es necesario que, es importante que. También te recomiendo que prepares algunas frases con pasiva refleja, con oraciones condicionales y muy importante con conectores avanzados para cohesionar tus discursos, como por ejemplo, por lo tanto, en cambio, sin embargo, de hecho, en definitiva, en conclusión. El cuarto error muy habitual y además un miedo que me hacen llegar muchos estudiantes es la mala gestión del tiempo en la parte escrita del DLB2. El examen escrito no da tantísimo tiempo para hacer una reflexión profunda. Es cierto que muchos alumnos pasan 15 minutos pensando y después ven que se quedan sin tiempo a la hora de redactar. Mi consejo práctico es que uses esta estrategia para todas las tareas escritas. En primer lugar, utiliza 1 o 2 minutos para leer y subrayar la tarea, aquellas palabras clave, las ideas principales, lo que necesites destacar en ese texto. Utiliza después unos 3 o 4 minutos para elaborar un esquema rápido, un borrador. Recuerda que podrás hacerlo en una hoja aparte y después deberás escribir tu texto en la hoja de respuestas que te proporciona tu centro y deberás escribir siempre en bolígrafo en la versión definitiva. Emplea después esos 14-16 minutos para escribir tu tarea. Recuerda que si tienes algún error no hay ningún problema, pero no puedes borrarlo. En un texto deberás poner ese error entre paréntesis, tachar esa palabra y continuar al lado para que el corrector entienda que esa palabra es un error y se descarta del texto. Y por último, unos 2 o 3 minutos muy importantes para hacer una revisión. Aunque creas que has hecho un muy buen escrito, debes tener en cuenta que hay errores básicos que penalizan mucho, como por ejemplo tildes, concordancia, género. Revisa todos los artículos, las concordancias, revisa tu texto en profundidad antes de entregarlo. El quinto error, uno de los más habituales también, es memorizar completamente un discurso para la parte oral del examen. Los examinadores detectamos enseguida cuando un discurso se ha memorizado o no, porque no responde exactamente a lo que pide la tarea, a las preguntas reales de esa tarea oral. Un ejemplo típico. Hoy voy a hablar sobre el transporte. Como todos sabemos, el transporte público y privado puede haber un tono artificial a la hora de hablar de esta manera. Un ejemplo natural sería, bueno, según el texto, la situación es esta, y la explicas, y en mi país ocurre algo similar, algo diferente y también explicas. Por lo tanto, mi consejo es que no memorices una exposición oral, sino que aprendas, intentes interiorizar o memorizar estructuras, pero no discursos completos. Prepara estructuras como, por ejemplo,
por un lado, por el otro. En mi experiencia, un ejemplo de esto es o estoy de acuerdo hasta cierto punto. No estoy en absoluto de acuerdo con esta opinión. El sexto error habitual es no interactuar con tu interlocutor, con tu entrevistador en la parte oral del DLB2. Esta parte no va a medir solo tu capacidad de monólogo, sino que después de hablar tendrás que interactuar con tu entrevistador o entrevistadora. Aquí se mide tu capacidad para interactuar, para mantener una conversación, entender las preguntas, responder de manera adecuada, etc. Un error típico en este caso es responder con frases muy cortas como sí, no, no lo sé, puede ser, y después quedarse callado o callada y no continuar dando una respuesta. Si estás de acuerdo, intenta elaborar más ese por qué. Sí, estoy de acuerdo en parte, pero también creo que... Y así puedes matizar y continuar esa interacción de forma natural. Si no sabes algo, no te limites a decir no lo sé, puedes decir no lo sé con seguridad, pero podría decir que o pero en mi experiencia, o si dudas, pues puedes decir puede ser. Aunque en mi opinión, y ahí tienes una oportunidad genial, brillante de demostrar tu capacidad oral. Así que no la desaproveches con monosílabos o con respuestas muy cortas. Por lo tanto, mi consejo es que siempre añadas una explicación a tu respuesta o un ejemplo, aunque sea breve, pero que no des una respuesta tan cerrada. Y por último, el último error que cometen muchos candidatos es el de no mostrar riqueza léxica. ¿Qué quiere decir esto? Pues en el DLB2 es imprescindible, fundamental, mostrar un manejo alto de vocabulario. Un error común es repetir muchas veces palabras sencillas como bueno, importante, grande, hacer, decir, pensar. Un ejemplo del léxico pobre es una solución buena sería hacer más transporte. Muy bien, no es gramaticalmente incorrecto, el léxico es correcto, pero es verdad que en este DLB2 tienes que lucirte más y mostrar que aparte de esos adjetivos, de esas palabras básicas, conoces otros sinónimos. Por ejemplo, una solución eficaz sería ampliar, en lugar de hacer, ampliar la red de transporte público. Y mi consejo, para mí de los más importantes, es que crees un banco de sinónimos. Es decir, coge las palabras que más se repiten, las palabras o adjetivos que sabes que vas a utilizar como bueno y haz una lista de sinónimos. Para bueno puedes utilizar adecuado, positivo, beneficioso. Y aquí entra cómo puedo yo ayudarte como examinadora de estos exámenes. En mi libro de preparación al DLB2 tienes listas y listas de vocabulario antes de cada modelo de examen para tu práctica. Es decir, en este libro no solamente encuentras 4 modelos exactamente idénticos en estructura a lo que encontrarás el día del examen, sino que además antes de cada modelo vas a encontrar unas actividades añadidas extra que no forman parte del examen, pero que he creado para ayudarte a conocer más vocabulario, a reforzarlo, verlo en contexto, a practicar conjugaciones, a aprender sinónimos y lo más importante, cada modelo de examen está enfocado en una temática concreta que aparece en el DLB2, como sociedad, información, medio ambiente, ocio, trabajo, todas las temáticas que debes conocer para el examen. Tienes todos los enlaces en la descripción y en el primer comentario de este vídeo. Y hasta aquí este vídeo, espero que te haya ayudado o que te ayude a enfrentarte mejor a tu examen DLB2. Hazme saber en los comentarios si te ha gustado, si tienes preguntas y espero verte muy pronto en un futuro vídeo.